Buenas tardes. Empezamos este directo de Dofemco sobre cómo abordar la violencia de género desde las aulas, ya que estamos en la semana del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Buenas tardes, os damos la bienvenida a este primer directo especial de docentes feministas por la coeducación, que esperemos que no sea el último y que haya muchos más. Somos Alicia, que está arriba, supongo que todos la ven arriba, y yo soy Noemí. Somos profesoras, feministas y comprometidas con la coeducación. Y hoy vamos a hablar sobre un tema que nos preocupa y ocupa a muchos y muchas docentes. ¿Cómo abordar la prevención de la violencia de género en el aula? Nos gustaría compartir nuestras experiencias, entre las que hay, por supuesto, éxitos y fracasos, eso como en todo, y ofreceros ideas desde nuestra experiencia para trabajar en este tema en el aula. Como docentes sabemos que esto no es fácil, y menos con adolescentes. Muchas profesoras, en especial en secundaria, pues nos relatan la desmotivación, frustración e incluso enfado cuando preparan muy bien unas sesiones sobre el 25N. Soy un ruido y no sé si... Bueno, sesiones en torno al 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y resulta que cuando lo ponen en práctica no funciona. Y esto es algo que hemos vivido todas o casi todas, supongo. Los indicadores son muy típicos, pues el alumnado indiferente, que no participa o incluso, que no está receptivo e incluso que reacciona mal. Sí, queremos deciros que si os habéis encontrado en esta misma situación, lo primero que desde Dofemco os comprendemos perfectamente porque conocemos bien cómo es el escenario en estos momentos. Sabemos que está el auge del negacionismo de la violencia machista, se encuentra también entre los chicos en las aulas, incluso entre algunos docentes. Y cada vez es más habitual, por desgracia, que a ese negacionismo de los chicos se le sume el apoyo de sus compañeras de clase o muy absoluto. Esto nosotras lo explicamos porque muchos adolescentes, a pesar de reconocer lo que es la violencia machista y el machismo, no desean perder su integración en el grupo, o quizás haya otros motivos, como por ejemplo eludir el conflicto, que es lo que llamamos la indefensión aprendida. Hoy nosotras os vamos a contar cómo trabajamos las integrantes de Dofemco la prevención de la violencia machista, cuál es nuestro enfoque desde la coeducación, y os daremos algunos ejemplos de actividades que podéis aplicar a vuestras clases. Los recursos los podéis encontrar en dofemco.org. Perdón, creo que había unas interferencias, creo que he cambiado el móvil de sitio y parece que ya. Bueno, pues lo que decía es que está en dofemco.org, y para los que aún no nos conozcáis, pues en Dofemco trabajamos desde la coeducación como base para promover esta igualdad entre niños y niñas, y prevenir la violencia de género desde las aulas pues es fundamental, es nuestra labor, ¿vale? Y empezaremos explicando brevemente qué es la educación, que muchas veces se confunde con educación mixta o con codocencia, que no tiene nada que ver. Y hay mucha investigación y bibliografía, por supuesto, que podemos recomendar para entender y profundizar en la educación, como por ejemplo de investigaciones de Lana Simón, de Amparo Tomé, Marina Subirats. Creo que para empezar quizás os ayude mucho, o sea, de mucha utilidad, la práctica docente coeducativa, trayectoria, retos y recursos de nuestra y presidenta Ana Hidalgo Urtiaga, y gratuita en nuestra página web de Dofemco. Es que la coeducación va mucho más allá de enseñar a chicos y chicas en una misma aula. Esto está ya desfasado. Se trata de un modelo de intervención educativa que busca eliminar los estereotipos de género y educar en y para la igualdad de derechos, oportunidades y responsabilidades a niñas y niños. En otras palabras, la coeducación busca que las alumnas cumplan los impuestos por nuestra sociedad y sigue perpetuando, consciente o inconscientemente, una cultura patriarcal y violenta. Y nosotras sabemos perfectamente que las chicas pueden vivir ejerciendo sus derechos humanos como mujeres, y que los chicos pueden aprender ese respeto y esa igualdad como base de sus relaciones con ellas. Exacto. Cuando implementamos la coeducación en nuestras clases, a estudiantes esas herramientas para poder ser críticos, violencias machistas, no solo ahora, sino también en el futuro. Por eso nos gusta
estamos plantando semillas que esperamos que germinen y que crezcan todo lo posible. Y esa es la clave para prevenir las violencias machistas a largo plazo. Efectivamente. Para plantar esas semillas, no obstante, las y los docentes necesitamos una buena formación en coeducación. Esto es una formación con perspectiva feminista. Sin embargo, como hemos estudiado en Docemco y se expone ya perfectamente en la coeducación secuestrada, llevamos al menos una década de incursión de la teoría queer transgenerista en la coeducación. Y esta incursión está provocada por leyes, decretos en casi todas las autonomías, además de la ley trans en 2023. Esto sabemos que ha hecho estragos en la formación coeducativa del profesorado. Por ejemplo, en comunidades autónomas como Cataluña o Valencia, se ha cargado los programas coeducativos, introduciendo en las aulas la noción de identidad de género de una manera anticientífica y totalmente sexista, puesto que justifica los roles de género. En Docemco nos basamos en la ciencia y sabemos que no hay almas de niña ni de niño que estén atrapadas en cuerpos equivocados, sino que hay unos roles de género que constriñen y provocan infelicidad y dolor, especialmente en las niñas. Y estos roles los tenemos que derribar, no afianzar. Además, nuestro interés particular es lo que suele ser modelo en nuestro centro. Para empezar a prevenir esta violencia machista, o sea, directamente nuestro interés. Hasta ahora, como nos consta en Docemco, son pocos los colegios e institutos en España que cuentan con un verdadero programa de integración de coeducación. Y sobre todo específico para este tema, para la violencia, para la eliminación de la violencia de género. Por nuestra experiencia, se reducen normalmente actividades puntuales, que aunque algunas pueden tener resultados estupendos y maravillosos, no llega a ser suficiente, sobre todo porque son actividades, como hemos dicho, puntuales y no tienen una continuidad en el tiempo. Y como hemos comprobado, muchas fallan en su aplicación, por motivos que más adelante veremos. Y también tenemos que, algo muy importante, apelar a nuestros compañeros docentes para que se involucren también con esta labor. Efectivamente, apelamos a nuestros compañeros, que algunos nos estaréis escuchando y esperamos que así sea, que os pongáis a colaborar. Bueno, empezaremos pues por contaros la parte positiva. Os contaremos algunas de las actividades coeducativas que las integrantes de Docemco hemos llevado a cabo en nuestras aulas y que hemos visto que funcionan. Vosotras y vosotros podéis adaptarlas a vuestro contexto. Para empezar, lo que podemos decir es que las charlas y talleres que ofrecen profesionales educadoras como por ejemplo Marina Marroquí o las activistas Towanda Redels, incluso Amelia Tiganus, son una experiencia maravillosa con nuestro alumnado, siempre que hemos conseguido realizarlas, porque ya saben comunicar muy bien y dan justo en ese botón mental que la gente joven necesita que se le active. Lo único que presentan un pequeño problema, y es que las agendas de todas ellas están repletas, tanto que no las podemos tener cada trimestre como a nosotras nos gustaría, ni siquiera cada año. No las podemos tener en nuestros centros educativos continuamente para renovar y refrescar los contenidos tan valiosos que transmiten. Solo podemos acceder a ellas cuando, por ejemplo, los consistorios municipales organizan eventos que además los pueden costear. Y ese contenido que ellas ofrecen, que es tan efectivo y tan valioso, cuando se ofrece de forma puntual, por nuestra experiencia, como que va perdiendo efecto. Y esto nos lleva a hablar precisamente de los talleres para erradicar la violencia machista que ofrecen gratuitamente ayuntamientos y consejerías de educación, que por lo general, y lamentándolo mucho, no podemos tener una buena opinión de ellos. Cosas que, por ejemplo, no nombran casi nunca o nunca a las niñas, que son precisamente el sujeto de este tipo de violencia machista y a quienes nos dirigimos realmente. También carecen de perspectiva abolicionista de la pornografía y de la prostitución. Si en un taller sobre educación sexual con la violencia de género, contra la violencia de género, quiero decir, se habla del porno como ficción y de la prostitución como un trabajo, ¿dónde está la prevención de la violencia sexual? Ahí no aparece realmente, ¿no? Entonces, frente a esto, las docentes nos vemos obligadas a autogestionarnos a base de voluntad feminista
como hacemos en el gran equipo que formamos en Dofenco. Y, por ejemplo, ahora les vamos a hablar de algunas actividades para trabajar esto en diferentes niveles educativos. Por ejemplo, una actividad que realizamos en primaria es la que llamamos rompamos estereotipos, y es muy sencilla de llevar a la práctica, ¿vale? Les pedimos a niños y niñas que dibujen profesiones y deportes y después analizamos juntos qué profesiones y qué deportes han asignado a hombres o a mujeres. Y a partir de ahí surge esa conversación que es increíble sobre cómo todos y todas podemos ser lo que queramos, sin importar el sexo en el que estemos, que tengamos, perdón. Esto no es específicamente sobre violencia machista, pero ayuda a abrir el camino con los más peques, y ya que los estereotipos son la base de las desigualdades que sufrimos. Otra actividad que ya está para secundaria, que es algo parecido en el sentido de que hablamos de estereotipos, pero ya va más profundamente a algunos detalles más concretos, que se llama el juego de las palabras, que es para secundaria, como he dicho. Se hace una lluvia de ideas, de palabras que el alumnado asocia con chicos y con chicas, y luego se discute de dónde vienen esas ideas y cómo afectan a nuestras relaciones. Y esto al final se propone reemplazar estas palabras por valores igualitarios como el respeto, la empatía, el apoyo mutuo. Y es una actividad que nos gusta mucho, mucho, ¿vale? Y si entras en la web, en la sección de recursos, podréis encontrar plantillas y guías para llevar estas actividades y otras dinámicas. Y aparte de este tipo de actividades o de prácticas, otra experiencia muy positiva que hemos tenido en Dofenco con el alumnado es trabajar en la prevención de la violencia de género a través de dramatizaciones, a través del teatro. Una de nuestras compañeras puso en marcha unas sesiones de microteatro para la semana del 25 de noviembre. Para ello lo que hizo fue preparar a sus alumnas y alumnos, ella es una profesora de lengua, y elaboraron pequeños guiones de pequeñas escenas por parejas de chico y chica. Luego lo que hicieron fue organizar a lo largo de un par de jornadas la entrada de estos actores y actrices en medio de las clases. Se interrumpían las clases, entraban el chico y la chica, representaban la escena y posteriormente el alumnado tenía muy buena recepción, ¿vale? Y luego se trataba de que el profesor que hubiera estado presente en la dramatización abriera un debate con la clase, o bien que lo hicieran las tutoras o tutores durante esa misma semana. Y las escenas que representaban eran, por ejemplo, escenas de control por celos, de control de los dispositivos móviles, el chantaje emocional o incluso hasta la violencia callejera. Y esta actividad, que es partiendo del teatro, a partir de una asignatura de lengua, por ejemplo, funciona muy bien, nos consta. Alicia, esa es una gran actividad, sobre todo porque creo que puede tener mucho impacto. Ya solo el impacto visual y el momento de interrumpir la clase parece genial. En mi caso, algo que también ha funcionado es organizar debates. A mí me encanta hacer debates en el aula sobre temas de igualdad y de respeto, por supuesto. Y eso sí, al principio puede costar controlar comentarios, bromas machistas, porque los alumnos suelen tener este tipo de comportamientos, pero también puede ser una oportunidad para darle la vuelta y hacerles ver, hablar de ese machismo, de por qué dicen esas cosas, dónde las han oído, que creen que eso es verdad, etcétera, y entonces intentar darle la vuelta y que sean ellos los que se den cuenta de que ellos también son afectados por el machismo de alguna manera. Tenemos que tener paciencia porque es lo que requiere, y poco a poco fueron entendiendo y cambiando la actitud. Y aunque estos comentarios pueden hacernos enfadar de alguna manera, pues siempre intentar mantener la calma, entender que son cosas que ellos escuchan y que repiten. Se ha cortado y ignoro por qué, Noemí, sigamos. Sí. Vale, yo había terminado la parte que estaba comentando sobre el tema de los comentarios de los alumnados y de lo frustrante que puede ser y cómo creo que es lo último, creo que se terminó de oír. Creo que sí. Y ahora que nos vas a hablarnos tú de una actividad que era muy recomendable para prevenir la violencia machista, que era la historia de Pepa y Pepe. Exacto. Otra actividad que hemos comprobado que nos ha funcionado bien hasta el momento
Es la tan conocida y clásica historia de Pepa y Pepe, que la hizo muy popular la socióloga y profesora Carmen Ruiz Repullo, a pesar de que ella en alguna ocasión ha comentado que hay veces en que ha notado que le ha empezado a fallar por el efecto onda del relato de la manosfera que se escucha en redes sociales. Pues bueno, en Docenco tenemos una pequeña técnica que podemos aplicar para que esta actividad tenga efecto. Y se trata de empezar presentándola y comentándole al alumnado que durante la realización de esa actividad puede que alguna alumna se sienta nerviosa o note malestar o se sienta agobiada y le damos permiso absolutamente para que abandone el aula, que tome aire fuera y cuando quiera ya puede volver a ingresar en el aula. Esto automáticamente despierta la alerta, genera como interés, ¿vale? Y entonces, pues, explicamos la historia, que es una versión de la escalera cíclica de la violencia de género y tratamos de que el alumnado vea que la violencia machista no solamente es una violación, una agresión sexual o un asesinato, no, empieza por una intensidad muchísimo más baja, ¿vale? Entonces, esa actividad nos funciona versionándola, a veces incluso cambiando los nombres de la historia y abordándola así desde el principio. Y algo que estamos seguros de que puede funcionar es que los docentes, los maestros, los profesores, otra vez problemas con el sonido, los profesores que se mojen en este tema, ¿vale? Que tomen parte en el proceso educativo. Para eso hemos lanzado a principio de curso desde Docenco una campaña que se llama Profesores que educan a los chicos contra la violencia machista. Y por nuestra experiencia, cuando el que trata de apelar a los chicos es un profesor, y en especial si lo tienen como un referente, como una persona que les está bien, que les gusta, que les parece que funciona bien, perdón, a ver si quito cosas y deja de sonar. Los talleres y las actividades de prevención de la violencia tienen mucho éxito, funcionan mucho mejor. Se repite. Bueno, sí. El motivo, aunque nos parezca a las profes indignante y triste, es que los chicos muchas veces no se sienten interpelados por nosotras, ¿vale? Yo creo que también es un tema de que a lo mejor piensan, ya viene otra profesora a quejarse de este tema, otra mujer a quejarse, y puede ser algo así. Van a recibir mejor el mensaje si ven que los hombres de su alrededor están comprometidos con esta causa. Algo que funciona bien y que es una experiencia que los incluye a los docentes masculinos, por supuesto, que no tiene nada que ver con el tema de la segregación, es realizar un taller fraccionado. La dinámica sería la siguiente. En la primera parte se separa a las chicas que se van con una profesora y a los chicos que se van con un profesor. Están durante un rato por separado y aquí se hace una presentación del problema de la violencia de género que se vaya a tratar, pues yo qué sé, relaciones de pareja, pornografía, alertas de sexista, etcétera. Se escucha al alumnado y se toma nota de lo que van diciendo en cada. Y en la segunda parte del taller se van a unir los dos grupos y entonces se van a compartir esas conclusiones. Yo creo que también el tema de que no sea una persona individualmente la que lo esté diciendo cada vez, un chico o una chica, sino que sea como desde el grupo, les da más seguridad. Y es muy interesante ver que las chicas agradecen poder hablar todo el tiempo, porque los chicos suelen monopolizar muchas veces el espacio y las discusiones porque quieren hacer notar que tienen razón. Y los chicos también se sienten seguros y menos juzgados por poder expresar a lo mejor comentarios machistas de alguna manera que a lo mejor piensan que podrían ser malinterpretados por las chicas, ¿no? Y entonces el debate se va a hacer de una forma más calmada, más razonada y al final llegar a la conclusión de que la violencia de género sí que existe y es un problema que hay que plantearse, pues es más fácil. Completamente de acuerdo. Sí, no se trata de segregar, sino de dar espacio a cada uno para que se exprese con libertad. Bueno, pues creo que es momento de que hablemos también de las experiencias negativas que hemos tenido
tanto las integrantes de la asociación como de compañeras que nos han contado, ¿no? A ver, de estos fracasos se aprende y se aprende mucho, eso que conste. En fin, el motivo por el que queremos compartir estos fracasos con vosotras es el de haceros ver que no nos tenemos que desmotivar, que de todo se puede aprender y que tenemos que seguir adelante y racionalizarlo pese a todo. Por ejemplo, uno de los solemnes fracasos que nos comentó una compañera fue cuando trató de poner en práctica una dinámica con el alumnado para trabajar los celos como violencia machista, pero sin dar antes un contexto previo. Lo que sucedió fue que muchos chicos empezaron a decir que los celos son una respuesta normal cuando estás en pareja y las chicas empezaron a decir que, bueno, si él te quiere de verdad, es normal que tenga celos de ti si te ve con otro. Se le giraron ambos, chicos y chicas. La compañera no se dio cuenta de que le tocó trabajar antes la idea de la masculinidad, el patrón de conducta masculino, patriarcal y dominante, no lo trabajó antes, no le dio perspectiva. Esto pues es un recordatorio de que a veces tenemos que hacer un pasito atrás para poder dar dos hacia adelante. A mí me pasó algo similar cuando intenté introducir el concepto del consentimiento, que es bastante complejo de entender a veces para el alumnado, y no había hecho una base previa de comunicación, respeto, y a algunos alumnos pues les costaba entender que los límites o la importancia del respeto a los demás, ¿vale? Y desde entonces primero hago dinámicas sobre comunicación asertiva y poco a poco los llevo hacia el consentimiento y es como más natural. También hay que aclarar que en el terreno de las relaciones de pareja, incluso el consentimiento puede conllevar violencia, daño, dolor, ¿vale? Y si partimos de la realidad de que las chicas están educadas por su entorno, su cultura, para dar, ser pacientes, consentir, y no para ser realmente los sujetos agentes que se planten y digan, pues no, cuando algo les parece agresivo y violento. Sí, complicado esto de consentimiento, sí. Bueno, otro de los fracasos que hemos tenido en Docenco como experiencia coeducativa es cuando las actividades que se realizan con el alumnado se ciñen exclusivamente al 25 de noviembre y se trata de productos de carácter plástico, ¿vale? O estético o audiovisual. Si bien esta técnica funciona para acompañar una reflexión mucho más profunda que se haya hecho previamente, como un puntal o un refuerzo, cuando tú repites cada año este tipo de actividades plásticas y visuales, al final lo que ocurre es que se acaban como mecanizando y se van realizando año tras año de forma y manera que el mensaje que le llega al alumnado es superficial o directamente ni se enteran. Realizan la actividad en primero de eso y pasan a segundo y podrían realizar la misma y ni siquiera acordarse. Entonces, no nos podemos ceñir solo a la parte artística o estética, hay que profundizar un poco más. Estoy de acuerdo. Y eso que es un buen apoyo en la parte artística, pero sin una comprensión real de lo que están haciendo, no. A veces solo quieren terminar el trabajo y ya está, y eso. Otro problema que hemos detectado también es que se trata la violencia de género como algo que atañe solo a adultos. Las mujeres adultas son las que son agredidas o asesinadas y los hombres son los hombres adultos los que asesinan. Y esto, aparte de que no es verdad, carece de sentido para el alumnado adolescente, que necesita que les llegue de alguna manera. Por desgracia, hemos visto este fin de semana que no es una realidad, que ha habido una chica asesinada con 15 años y un chico asesino o presunto asesino con 17, lo cual es algo terrible. Nosotros que tratamos con adolescentes todo el tiempo, nos parece que esa bajada de edad cada vez más nos parece un problema y por eso nos parece muy urgente este tema. Y una cosa que recomiendo es el uso, por ejemplo, de imágenes o vídeos que tengan adolescentes en él. Porque el que ellos se vean reflejados en esas imágenes y no solo la idea de que sean adultos o los que estén involucrados en ese tema,
les acerca a esta realidad. Efectivamente, sí, tenemos que buscar ese punto de conexión. Por último, en cuanto a experiencias que no son demasiado positivas, tengo que comentar que por lo que respecta a la formación de las AMPAs o AFAs, las asociaciones de madres y padres o de familias, aquí en este punto a veces también nos encontramos algunas dificultades o malas experiencias. La principal de ellas es cuando una profesora no consigue involucrar a toda la comunidad educativa, se prepara unas actividades o unos talleres para realizar con las familias por las tardes, con el personal de administración y servicios y como la relación entre docentes y familias hoy en día a veces puede ser complicada, cuando convocas estas sesiones no aparece prácticamente nadie. Y la mayoría de las veces casi siempre aparecen madres. Esta es la verdad por nuestra experiencia. Y funcionan, en cambio, es cuando se hace a la inversa, es decir, cuando las AFAs nos conocen, contactan con nosotras y nos solicitan una formación. Ahí, por ejemplo, tenemos experiencias muy exitosas, muy buenas, como hemos hecho en Docenco, para abordar el problema de la pornografía, cómo se educa a los adolescentes a través de la pornografía en la erotización de la violencia. Pero claro, esto han sido charlas o formaciones que nos las han pedido directamente desde los colegios o los institutos a Docemco, partiendo de un interés previo. Así sí funciona. Ahora pensábamos ver si hay preguntas a través del chat para ver si hay dudas o si alguna cosa que quieren compartir. Sí, veo que hay alguien que está comentando que siempre se hacen carteles para el 25 de noviembre. Es verdad, se suelen realizar. Nosotras no decimos que esté mal realizar carteles. La parte visual siempre es muy positiva y además es un refuerzo. Pero cuando solamente se aborda desde la parte estética o plástica, al final la prevención de la violencia machista queda reflejada de forma bastante superficial. Voy a ver si alguien más arriba ha hecho alguna pregunta. Igual que los profesores deben implicarse, los padres también, muy bien visto. Cuando lo hacen, la respuesta de los hijos es más positiva. Efectivamente, es lo que comentábamos. Los alumnos se ven más interpelados si quienes les proporcionan este tipo de educación no somos solamente las profesoras o las maestras. Cuando les educan también en estos valores los profesores, que para ellos muchas veces son unos buenos referentes, entonces ellos despiertan y dicen, vale, es verdad, van todos a una, van todas a una, están en esto, están en lo mismo, algo tendrá de importancia, escuchemos. Para nosotras como docentes feministas esto es un poco triste y a veces un poco doloroso, pero tenemos que ser conscientes de que también es verdad que los chicos no tienen la plena conciencia que tienen los adultos para racionalizar por qué se produce esto, ¿no? Si se dejan aconsejar por referentes masculinos en la docencia, esto es genial. Y asimismo los padres deberían también venir a estas formaciones, asistir a estas charlas y darse cuenta. A ver qué más comentarios hay. Hay una pregunta sobre si hacemos formación a profes y familia, ¿no? Sí, la estoy viendo. Sí las hacemos, pero que hay que tener en cuenta que la gran mayoría de nosotras somos docentes en activo y tenemos que buscar el horario que nos conviene bien a todas, a quienes nos demandan la formación y a quienes os las podemos ofrecer. Pueden incluso ser a distancia, pueden ser formaciones que las realicemos online. Y los temas que os podemos ofrecer son todo el abanico que entra dentro de la coeducación, desde la prevención de la violencia machista hasta la prevención del uso
sexista del lenguaje, cosa que es importantísima. Una compañera nuestra ha hecho recientemente una ponencia sobre esto. El tema de los baños mixtos, que es algo que también es un tema preocupante para muchas docentes que nos escriben por privado. O sea que podemos haceros formación, si se puede, presencialmente y si no, a distancia, siempre hablando previamente de horarios, porque todas estamos en activo. Mira, hay una pregunta sobre el tema de las relaciones tóxicas. Si tenemos una opinión, me deja, bueno, si se me oye, comentar esto, porque es algo que ayer, por ejemplo, en una charla, me decían, esto es un comportamiento tóxico. Y yo decía, bueno, sí, pero no estamos hablando de un comportamiento tóxico como una relación tóxica y ya está. Y les explicaba que la diferencia entre una relación tóxica y una relación de maltrato, que es lo que estamos viendo realmente en lo que intentamos que ellos aprendan a diferenciar, sobre todo cuando no es violencia física, que es la más difícil de entender o de ver por parte de todo el mundo realmente. Pues es que las relaciones tóxicas no hay una relación de poder. No hay un poder de una persona sobre la otra, sino que puede ser bidireccional. E incluso pueden dejar de ser tóxicas las personas si se dan cuenta, oye, mira, esto lo estamos haciendo mal, y se cambia. Pero en una relación de maltrato, lo del cambio yo ya no lo veo, ¿no? Entonces, ahí yo creo que está la diferencia. Pero es verdad que últimamente se confunde mucho el tema de, no, eso es una relación tóxica, no es maltrato. No, eso hay que dejarlo muy claro, que una cosa es una y otra cosa es la otra. Y aunque hay un comportamiento que puede parecernos tóxico, eso no quiere decir que no sea violencia, ¿vale? Eso espero que haya respondido a la pregunta. Mira, también hay una sobre la pornografía, Alicia, tú que tratas este tema, que cómo tratar bien, porque hay muchos profes que tienen miedo, les da reparo tratar la pornografía, supongo que por miedo a hacerlo mal, a la reacción de los padres, del alumnado, pues cómo tratar bien la pornografía de cara al alumnado, ¿no? Para que algo funcione bien. Pues en mi opinión y en el de las compañeras de Docenco que hemos abordado la educación afectiva y sexual, lo primero es que quien vaya a hablar con alumnado tiene que tener las cosas muy claras. Y desde Docenco, nuestra perspectiva para abordar la pornografía, así como la prostitución, es la perspectiva abolicionista. Es decir, lo consideramos un tipo de violencia sexual. Todo lo que sea explicar la pornografía desde otro punto de vista, absolutamente es un error y no tiene nada de feminismo. Yo cuando hablo de este tema, por ejemplo, con el alumnado, muchas veces primero les pregunto qué consideran que es la pornografía y muchas veces me dicen la típica respuesta. Es ficción, son películas, son actores, son actrices y entonces yo les digo ya, como las películas de superhéroes que fingen que vuelan con una capa o las de acción en las que se mata a gente a base de tiroteos. Bueno, pero es que ahí fingen que mueren. Yo les digo, claro, pero en la pornografía no se finge nada. Todo lo que tú estás viendo está ocurriendo y es algo que es violento. Entonces, primero que nada, la perspectiva debe ser abolicionista, para lo cual el docente o la docente deben tener una buena formación. Y a partir de ahí, yo considero que debemos entrar en el aula exponiendo que, primero que nada, como adultas que somos, vamos a escuchar las opiniones. Y también es importante decir que vamos a juzgar las ideas, no vamos a juzgar ni a acusar a las personas. Al final, los chicos adictos al porno no dejan de ser un tipo de víctima, una víctima de una adicción que luego incluso tienen hasta problemas de disfunción sexual por ello. Entonces, lo primero, formación. Y lo segundo, tranquilidad. Entrar al aula con la disposición de escuchar y de hablar con calma, como si dijéramos que entiendan que están en un espacio seguro donde no van a ser juzgados por sus opiniones y que podemos hablar todo. Y con las familias, pues nada, quitarles el miedo de que piensen que vamos a hablar de prácticas,
no vamos a hablar de prácticas sexuales, vamos a analizar cuáles son las prácticas que se dan en nuestra sociedad y cómo afectan concretamente a las mujeres, a las niñas, a las chicas, en forma de violencia. Totalmente. No sé si hay alguna otra intervención. Sí, preguntaban dónde ver, he ido apuntando mientras hablaba, dónde ver la ponencia de lenguaje no sexista. Supongo que será la de Maricruz, comentaste antes. Sí, El canal sí, en nuestra web la podéis encontrar. En el canal de YouTube de Dofenco también está disponible. Eso es. Sí. También preguntan qué pensáis de formar a grupos de estudiantes que intervengan en otros grupos de cursos inferiores. O sea, trabajo interetapa. Tutoría entre iguales, ¿no? Una especie de tutoría entre iguales. Pues no sé tú qué piensas, Noemí. A mí un poco de miedo. Me da un poquito de miedo, pero creo que puede ser muy positivo. Quizás puede ser positivo si consigues que un grupo de chicos lleguen a la posición del abolicionismo, porque se trata de violencia sexual, por ejemplo, OnlyFans, ¿no? Sí. Y si llegas a conseguir que un grupo de chicas tengan esa misma perspectiva, pues quizás sí, pero esto, que yo tenga constancia, en Dofenco no lo hemos puesto en práctica. Pero planteándolo muy bien y preparándolo muy bien, quizás podría ser interesante. Sí, porque siempre el que sean los pares, como dicen los iguales, aunque sean un poquito mayores, al final admiran. Lo único es eso, que tiene que estar muy bien preparado y que el alumnado tiene que tener muy claro y saber tú que van a hacer lo que van a hacer. Que se puede conseguir, pero tiene que ser gente con la que tengas confianza, con la que hayas trabajado mucho, pero es muy interesante la idea, la verdad, que me la voy a apuntar. Sí. Ayer en vivo y en directo, esta pregunta no está aquí en el, pero es un comentario en vivo y en directo. Una compañera me comentó algo que me chocó, algo bastante fuerte, y es que intentó preparar una charla para esta semana y lo que hizo fue llevar datos, estadísticas del Ministerio de Igualdad. Estas estadísticas sobre violencia machista muchas veces se extraen de datos del INE o de datos de incluso la Policía Nacional. Y me dijo directamente, ¿y qué hago si cuando llevo datos me niegan la validez de esos datos? Ya se están encontrando compañeras con la negación absoluta hasta de los datos empíricos, hasta de las estadísticas. Y yo le dije que, en mi opinión, quizás lo mejor era poner el pause, marcar en pausa, dejar ahí la sesión y tratar de retomarla más adelante, pero enfocándola desde un aspecto concreto, no así en general, sino desde algo más concreto y sobre todo desde algo que afecte a las y los adolescentes y a sus relaciones en las que se da ese machismo, no en el machismo en general y en la violencia machista en general. Yo precisamente ayer tuve una charla que nunca había hecho con estos grupos. Conocí al alumnado porque les había dado clase el curso anterior y ya habíamos tenido alguna conversación de este tema e iba con mis más y mis menos, ¿no? Tercero de la ESO. Y lo enfoqué todo desde el punto de vista de cómo tener una relación sana, qué son las red flags, entonces era ver escenas de la campaña Encuentra el verdadero amor, esta que hizo CIMA, la Asociación de mujeres feministas ahora, de mujeres que pueden ser feministas, estos cineastas con el gobierno que hicieron esta campaña y que realmente lo que refleja son pequeñas escenas en las que son muy comunes, por desgracia, y que ellos no identifican como violencia. Y cuando les dije que tenía al final todo esto en común y algunas chicas, siempre las chicas en este caso, se dieron cuenta que era el control, lo que todas tenían en común, y pregunté, ¿en qué vídeos hay violencia? Y dijeron, bueno, en 1, en 3, en 4, y eran todos. Pero en todos, sí. O sea, entonces ellos porque son cosas que ellos conocen y no les son ajenas. La cifra está muy bien para respaldar algo en un momento determinado, pero a ellos no les dicen nada. Es papel mojado para el alumnado porque son muy jóvenes y realmente ellos como que no. Y también es algo que y me funcionó.